Nunca pensé hacer un video como este, un sandbox del viejo oeste que ha revolucionado las barreras del realismo y de los videojuegos actuales. Así es, estamos hablando de Red Dead Redemption 2, sin embargo, es una pena que este video esté encaminado a dar malas noticias respecto a esta gran obra de arte. La avaricia y la ambición de Rockstar Games ha hecho que dejen de lado a lo que considero uno de los mejores juegos que han existido, pero mejor demos paso al video para comentarles todo lo que ha pasado. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. ¡Es mi venganza, Spanky! La comunidad de GTA y de Red Dead Redemption se han volcado en los últimos días contra Rockstar Games, pero ¿a causa de qué exactamente? Pues bueno, primero deberíamos considerar en realidad que Red Dead Redemption 2 salió en el año 2018, así que lo podríamos catalogar como un juego nuevo todavía. Además, también es necesario comentar que fue uno de los proyectos en los que Rockstar ha puesto mayor esfuerzo e inversión. Fue algo súper ambicioso que tomó un largo periodo de tiempo de desarrollo y a su vez fue un proyecto que levantó un sinnúmero de opiniones tanto positivas como negativas, ya que el crunch, término usado para expresar el abuso y la sobreexplotación laboral, fue bastante popular y usado mientras este juego estaba en proceso de ser lanzado. Además, para nada ha sido un fracaso, sino al contrario. Este juego ha sido bastante exitoso, hasta el punto de haber superado los 30 millones de unidades vendidas en todo el mundo. La saga de Forajidos alcanza ya casi los 60 millones de copias acumuladas hasta el pasado 30 de junio de 2021, un éxito que sitúa a esta propiedad intelectual como una de las más exitosas del portfolio de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar. Pero luego de tantas polémicas y esfuerzos por sacar este sandbox al mercado, parece que Rockstar decide lanzar todo su esfuerzo a la basura por querer únicamente más dinero. No te preocupes, lo que hemos hablado hasta ahora no es más que una simple introducción, porque ahora mismo entenderás toda profundidad y veremos la noticia que han estado cubriendo portales súper grandes como IGN o Forbes, dando eco a esta situación que a primera vista solo aparenta ir de mal en peor. Pero antes, veamos lo que ha sucedido en la comunidad entera de fanáticos amantes de esta franquicia. Todo ha comenzado con este famoso hashtag que quizás ya lo conozcas, Save Red Dead Online, o en español sería algo como Salven a Red Dead Online. Por supuesto, el juego base como tal y su modo historia ya ha sido jugado y explotado al máximo, así que los jugadores, al igual que en GTA, dependen del modo en línea para poder divertirse con nuevo contenido, ya sean misiones, nuevas armas, nuevas características atractivas e innovadoras, etc. Así que procederemos a leer el titular para que veamos el desarrollo y desenlace de este problema que ha surgido. La fuente de la noticia es Forbes y dice de la siguiente manera: la campaña Save Red Dead Online exige más de Rockstar. Si has estado en redes sociales en los últimos días, es posible que hayas visto el hashtag Save Red Dead Online en tendencia, con alrededor de 20.000 tweets que ahora solamente van en aumento. Parte de un gran movimiento de jugadores de Red Dead que intentan llamar la atención de Rockstar. Esta no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que veo que algo así sucede, y cada vez parece volverse en un problema de larga y constante negligencia percibida por el modo en línea de Red Dead Redemption 2. La sospecha principal de este inconveniente, pues claramente el GTA Online, la eterna gallina de los huevos de oro para Rockstar. Este impulso más reciente de los fanáticos se produjo después de que Rockstar anunciara que la suma total del contenido nuevo de Red Dead a partir de 2022 sería únicamente un pequeño aumento de las adiciones de contenido existentes más antiguas, en lugar de algo totalmente nuevo y renovado como se esperaría. Como tal, las actualizaciones de Red Dead Online se deslizan bastante hacia abajo en la lista de prioridades hasta casi llegar a la inexistencia, y eso es, por supuesto, frustrante para los jugadores que pensaron que este sería un juego vivo que duraría muchos años más, incluso que el propio Grand Theft Auto 5. En realidad, este juego se esperaba que fuera tan bien tratado como su hermano sandbox del GTA Online, pero ahora mismo parece no ser el caso. Así que, como verás, el panorama actual para Red Dead Online no pinta muy bien que digamos, justamente por la ausencia de actualizaciones y contenido que los fans esperan constantemente, y esto a largo plazo solo significa una cosa: la muerte de este gran videojuego. Pero pasemos ahora con la opinión de una persona que está más metida en el contexto de Red Dead Redemption que yo. Déjame te presento a Enash97, un gran youtuber dedicado a cubrir todo lo referente a Red Dead Redemption 2 a detalle. Él de primera mano nos hablará de lo que considera las principales necesidades que este juego tiene que cubrir para que quizás pueda tener algo de esperanza todavía. Bienvenido. Hey, ¿qué tal, chicos? Me presento antes que nada. Mi nombre aquí en YouTube es, como ya mencionaron, Enash97, y agradezco de corazón a mi compañero administrador del canal, Fanáticos de los Videojuegos, por tomarme en cuenta para su video. Así que gracias de verdad. Ahora, con el tema de Red Dead Online, a mí se me ha preguntado varias veces, ¿qué crees que el juego necesita para traerlo de ese limbo de la vida y la muerte?
Pues, para mí, el juego necesita primero que todo los famosos atracos a bancos, pero unos bien estructurados, con su debida tabla de planeación, misiones preliminares para que todo salga bien y así se le suman horas de juego y finalmente una paga fija en base a la dificultad del atraco, ya que no es muy alentador que hagas un trabajo, pero la paga es aleatoria en base al tiempo que te tomó completar la misión. Otra cosa que considero muy relevante sería la implementación de México. El mapa como tal está ahí y aparte ya está modelado para tener los edificios que se suponía debían ir en esas zonas. Creo que se podría aprovechar bien este lado del mapa con misiones especiales, coleccionables exclusivos y como hay zonas importantes, podríamos incluso atracar en estas zonas y hasta podrían añadirse nuevos mapas de pueblo armado, carreras, partidas jugador contra jugador, etc. Otro aspecto que estaría más que perfecto es el tema del editor de Rockstar, para poder hacer todos los clips que deseemos y claro, el modo director. Sé que sonará muy repetitivo, porque es algo que siempre mencionamos, pero pues por eso mismo, si se menciona tanto es porque eso se desea. En conclusión, lo que este juego más que nada necesita es que de verdad escuche a su comunidad y pues claro, no deje tan abandonado este juego. No esperamos que Red Dead Online supere por mucho a Grand Theft Auto Online, pero sí por lo menos que reciba una pizca de esa atención que tanto se le da al otro multijugador. O al menos ese es mi punto de vista. Rockstar Games, ya has escuchado lo que los fans piden y necesitan, así que no te cruces más de brazos y no dejes por favor que el juego muera. Por cierto, el canal de Nash97 lo tendrás aquí abajo, visítalo y suscríbete porque te garantizo que estarás satisfecho con su contenido. El gran problema que veo de esta desarrolladora es que todo lo manejan desde el silencio y la indiferencia. GTA es su generador de dinero y su primera, segunda y tercera prioridad, ya sea en forma de actualizaciones, próximas secuelas, etc. Por lo cual, esta ola constante de contenido decepcionante de Red Dead Online está llevando a algunos fanáticos a creer que Rockstar está abandonando su exitoso título de vaqueros y que sinceramente lo está dejando morir poco a poco. Pero también quiero saber tu opinión. ¿Crees que este juego tiene esperanza todavía para poder sobresalir e incluso ponerse a la altura de GTA Online? Si de algo estoy seguro es que al menos el potencial lo tiene, solamente necesita mayor atención por parte del estudio, pero por mientras, déjame te recomiendo que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla. Es sobre GTA y muy seguramente te va a interesar. Esperemos que con el paso de los meses, Rockstar sepa valorar realmente este videojuego como se debe y de esta forma evitar su triste final.